Ya estamos aquí con el episodio 3 de... Sí, el episodio 3 puedo decir que me ha gustado y no. Sí, porque me ha parecido que ha estado interesante, el duelo ha sido súper emocionante, la prueba ha estado bien, pero no me gusta el hecho de que hayan utilizado los animales. Creo que es algo que viene ya desde el inicio del Conquist, cuando utilizaban muchos animales, pero ya hay que evolucionar. Creo que a día de hoy no haría falta tener que poner bajo estrés. Sí, daño físico no les han hecho a las ovejas, pero les han puesto en un estrés que igual no era necesario. No sé, creo que se pueden hacer mogollón de pruebas muy duras, muy tensas, muy de llegar al extremo casi físico como fue la de esta semana, pero sin tener que meter a los animales por medio. Entonces, esa fue la parte que menos me agradó del Conquist. Y encima creo que todavía puede haber alguna más, porque en los primeros Conquist había más de una con animales, quizá no tan directamente relacionados como esta, pero bueno, pero creo que sí va a haber y me gustaría que en ese caso se diese un paso más adelante y que no fuera necesario. Pero bueno, vayamos a lo que ha sido el juego, lo que ha sido el capítulo, porque ya digo, si no fuese por el tema de los animales, la verdad es que me ha parecido un capítulo bastante interesante. Empezamos en el capítulo con la llegada, esta vez ya sí, de los capitanes definitivos, Seco y Locuras, que ya sabíamos, ya se había filtrado hacía mucho tiempo que Locuras iba a ir al verde y Seco iba a ir al rojo. No nos quedaba clara cómo iba a ser ese encaje de bolillos porque veíamos que ya había capitanes, pero vamos, yo creo que ahora ya sí queda totalmente claro. El rojo va a estar capitaneado por Seco, ya de forma definitiva, los verdes por Locuras, y para los azules van a tener que ir rotando entre ellos. Que esto yo creo que en este capítulo se dan cuenta y hay que tener mucho cuidado, porque claro, es un arma de doble filo. Cada vez que tú eres capitán del equipo azul, también eres inmune. Y claro, han empezado eligiendo a los a priori más importantes, en Echo, ahora a Lobo, pero que también va a elegir a Jokin como co-capitán para esta prueba, que no sé si eso le contará o no. Entonces claro, tú imagínate que de repente pasan 3 o 4 y ya solo te queda para las personas que a priori menos capacidades o menos experiencia tienes como capitán o tienen como capitán. Bueno, yo creo que tendrían que empezar a alternar ya desde el principio si no quieren verse llegando a unas pruebas claves con personas capitanes que igual no son las más adecuadas para capitanearla. Y a todos se nos viene el tronco ala o el cerdo, pero yo hablo de que, por ejemplo, no elijan a Marichalar nunca y de repente haya una prueba en la que tienes que levantar al capitán y tengan que levantar a Marichalar, por ejemplo. No sé, que hay que andar un poco más vivo y si de repente en una no es importante, meter a Marichalar para quitártelo de encima en ese sentido, en que no te condicione otra prueba. Pero bueno, a lo que vamos, habían llegado los capitanes. De hecho, una cosa bastante curiosa de la llegada de David, que a mí por lo menos me gustó, me quedé con la cosa ahí y quería comentarla, es que nada más llegar le dicen: ¡hombre, el Puma de Oro! Recordemos que él va a su equipo de Pumas y él lo primero que hace es como: ¿Puma? ¿Habéis dicho Puma? Yo creo que durante un segundo le vino a la mente el Conquist de la 1 y su conflicto con Puma y tuvo dudas de decir: no estará aquí Puma. Tenía muchas ganas. Pero no, era simplemente el nombre del equipo. Enseguida se lo aclaran y él dice: ah, sí, yo empecé aquí siendo Puma también, del equipo rojo, en el mismo sitio, tal, no sé qué. Pero hubo ahí un momento de: ¿Puma? ¿Habéis dicho Puma? Que a mí desde luego me hizo muchísima gracia. Y nada, con eso y poco más ya se fueron al juego. En el juego lo explicarían, descubriríamos que tenía que haber, como hay dos capitanes, el equipo azul también tenía que elegir a un segundo. Habían elegido a Lobo, como habíamos explicado, y Lobo elige a Jokin, que iban a ser los que iban a tener que esquilar, ¿no? Yo creo que es esquilar a las ovejas, y lo que tenía que hacer el grupo era llevarlas sin tocarlas, sin empujarlas, sin hacerles daño. Lo único que tenían que hacer era como pastorearlas, pues como un perro, por un lado por otro, por un lado por otro, ir así consiguiendo llevar entre varios cercos que había para meterlas directamente a la caseta donde estaban los dos capitanes esquilando. Para ello tenían media hora y el equipo que más lana consiguiese sería el ganador. ¿Qué es lo que pasa en el juego? Pues lo primero, que varios de ellos pues intentan forzar a las ovejas metiéndoles la pierna y tal, lo cual ya les amenazan de descalificación desde el principio. Que yo creo que ahí no les hacen daño a las ovejas, pero lo más conflictivo viene cuando ya consigue uno de los equipos meter a la primera oveja a la zona donde las van a esquilar. Resulta que más o menos el equipo azul estaba metiendo una de las ovejas o estaban llevándolas y de repente se desmorona todo el rebaño, salen corriendo y unas que venían de atrás se cuelan en el segundo cercado. Los rojos habían dejado más gente en el segundo cercado que el resto de los equipos. Entonces los rojos, al estar en el segundo cercado,
y hay imágenes donde prácticamente eran 7 rojos y 2 azules, consideran que esa oveja que ha llegado por sí misma, porque ha salido corriendo del rebaño, es para ellos. Entonces ellos empiezan como a pastorearla, a llevarla como pueden al siguiente cercado y al último, y ahí solo tienen la oposición de 2 azules. Entonces ahí se genera un conflicto, y yo esto digo que para mí está claro que es roja esa oveja. Lo he tenido que ver un montón de veces, y aunque tanto el equipo verde como el azul reclaman que no, que era de ellos, que la robaron, yo tras verlo varias veces creo personalmente que sí era roja, y el programa también lo entiende así. Sí que es verdad que en el último cercado ya entra también Andrea, pero sigue siendo mayoritariamente rojos los que van y consiguen meter a la oveja dentro del establo. Ahí hay las primeras riñas, pero sobre todo lo menos bonito fue a partir de entonces. A partir de entonces Yagoba y el resto, pero sobre todo Yagoba, dijeron no, aquí no vuelve a pasar ninguna oveja. Entonces ellos se dedicaron a boicotear, primero bloqueando la puerta del primero de los recintos al segundo, y después ahuyentando a las ovejas cada vez que intentaban los equipos llevarlas hacia el segundo y tercer cercado. Entonces las ahuyentaban, se las quitaban, y eso al final generó que entre la primera oveja y el resto que consiguieron meter, que los azules consiguieron meter yo creo que 2 y la primera de ellas la metieron 15 minutos después de que los rojos consiguiesen meter la primera, pues al final eso dio una ventaja tremenda. Lo que pasa es que al final cuando hay esa ventaja y cuando te están bloqueando el paso y no te están dejando jugar, y es de una manera un poquito sucia, porque sí, el equipo rojo fue bastante sucio, al final los ánimos se calientan y hubo de todo. Hubo pues malas palabras de Gigi hacia Luisito que fueron lamentables, hubieron empujones, broncas, hubo de todo. De hecho el equipo verde y el azul hay un momento en que se juntan, porque yo creo que ya han visto cómo funciona el equipo rojo, y se juntan e intentan hacer ellos llevar a las ovejas, pero les dice la organización que no puede, que eso tiene que ser individual, que no vale alinearse o a juntarse para poder pues para llevarlas ellos, y que no puede hacerlo el rojo, pero también les dice al rojo que no pueden bloquear el acceso, y vemos que varias veces el equipo rojo lo que se dedica es a asustar a las ovejas. Entonces hubo bastante tensión, fue un juego que, ya digo, si no hubiera tenido los animales a mí me hubiera gustado, porque era de tensión, de estrategia, de unos jugar al límite de las normas, generando polémica, algo de confrontación, casi de choque físico. Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte. De estos juegos intensos que genera discusiones y está bien, y ya digo, es solo por los animales que no me gustó. Ahora obviamente a los concursantes que estaban allí no les gustó perder, sobre todo al equipo verde, que fueron los últimos que consiguieron meter la oveja, porque cuando ya tenían una metida se les saltó. Prácticamente Locuras y Corta, que eran los dos capitanes que tenían que esquilar, solo tuvieron 10 minutillos para esquilar, mientras que Juanito y que David Seco estuvieron como media hora esquilando. Entonces lógicamente iban a ganar los rojos y los verdes fueron los que perdieron. ¡No, weón! Pero bueno, no quiero darle mucho más bombo, porque ahí lo importante fue las broncas que se generaron entre ellos, que todos están mirando bastante al equipo rojo como un equipo no muy limpio y que hace las cosas bien, y de hecho en las redes sociales también así se está notando. A la gente no le está gustando nada el equipo rojo. Para mí tienen gente como Gigi, que desde luego se ha destapado como a día de hoy la peor concursante para mí del programa. Tiene también a Yagoba, tiene a Nela, tiene a Pochi, que tampoco es que nos acabe de gustar demasiado. Incluso Mejuto aún no sé qué pensar de él, porque a veces tiene unas formas de hablar un tanto raras. Le veo muy potente y muy capaz para ganar, pero bueno, habrá que verle como concursante como es, porque importa también cómo se llegue y cómo se gane. Yo por el momento del equipo rojo solo salvo a Igor, que me parece un buenazo, me genera gracia, me parece, no sé, es un tío que me cae simpático por el momento, y al resto, los que no he mencionado, pues hay que verles, porque por el momento no se les ha visto demasiado. Sí que se les ha visto a los capitanes, que por fin ya en la reunión postjuego nos dicen que va a ser el último día en el que estén, no van ni a pasar la noche allí. La verdad es que lo agradezco. A ver, es cierto que Juanito y Corta han sido leyenda del Conqui, son leyenda viva, pero no están para competir, no están. Es que ya vimos que incluso comer una cebolla o esquilar unas ovejas ya les cuesta. Entonces claro, ese mal carácter que gastan cuando tienes que echarte al equipo a la espalda y cuando puedes hacerlo, lo llego a comprender. Dan algo, dan salsa y dan juego, pero cuando no aportan, no son capaces de hacer ganar a sus equipos, no pueden echarse el equipo a su espalda, y solo vemos el mal carácter o la forma que tienen ellos de tomarse los juegos, de ganar y de perder, al final eso genera pues que el espectáculo sea como solo humor. Parece que nos reímos de ellos más que otra cosa. Entonces yo agradezco que hayan estado
durante día y medio allí o 2 días, más que suficiente considero yo, y que ahora ya dejen paso a 2 capitanes de verdad y que continuamos el juego. Y eso se va a saber en la reunión postjuego. Es en la reunión en la que también van a discutir bastante, en la que Gigi se va a pedir disculpas, que Luisito se las acepta, a diferencia de cómo ella no se las aceptó a Manu Marichalar. La sociedad, cuando ve a una persona así, ya huye. Y también es donde vamos a conocer el primer nominado. En este caso los rojos van a nominar otra vez, como no podía ser de otra manera, a Guido, que claro, ¿veis lo que tiene? Se presentó el primer día, ganó, lo hizo bien y mira, pues ahora señalado siempre. Y a partir de ahí cada equipo se iría ya a su campamento. Los rojos conocerían por fin el campamento rico, los azules conocerían el campamento que les falta, el pobre, que para mí es casi peor que el muy pobre, incluso ellos lo señalan, ojo, y los verdes vuelven a su campamento, al muy pobre. Allí en el muy pobre empiezan ya a hablar de las nominaciones y yo creo, es algo que me temía, que Locuras no acaba de funcionar o no acaba de encajar con este equipo como capitán. Para mí uno de los errores que comete es el tratar de imponer su visión. No digo que la visión esté mal, porque él lo que dice es que hay que mandar a los fuertes a duelo. Él en su día como fuerte se consideró y a duelo quería ir. Pero también hay que entender que no todos quieren pasar la aventura de esa manera. No todos los fuertes quieren ir continuamente a duelo. Están al principio del programa, entonces también entiendo que hay algunos fuertes que digan, oye, vamos a reservarnos, vamos a ir con las personas menos potentes del equipo porque así no perdemos integrantes o no corremos el riesgo de perder integrantes si por lo que sea se nos da mal uno de los duelos. Lo entiendo, pero también entiendo la postura que expone Locuras. Lo que me parece que no funciona es que cuando hemos visto otros capitanes nuevos, por ejemplo Aichi o Jokin el año pasado, utilizan más el consenso llegado a este momento, preguntan cómo consideran ellos, qué tienen que hacer. Y sin embargo Locuras aquí se mostró, fuertes y fuertes. Y de hecho seguido van a la asamblea y Locuras nomina directamente a un fuerte. Él nomina primero y manda a Chubby o Suban, como le queráis llamar. Es que su nombre es Suban, pero el programa utiliza Chubby, que él se había presentado voluntario y para Locuras le encajaba por su propuesta. Pero claro, eso también deja a los pies de los caballos al nominado del equipo si el equipo no está con la opinión de Locuras. Y ya se lo hizo saber, de que ellos no lo tenían tan claro. Y de hecho mandaron a Lele, que fue una de las señaladas en la asamblea anterior y que le acusan de haber tenido o de tener un comportamiento de un poco estar de bajón, de ir todo el rato quejándose, de ir expandiendo esas malas vibras que tenía ella, o como se sentía ella, que ella también dice que el resto lo hacen, ojo, yo entiendo que cuando pierdes pues es a lo que tiendes a criticar, a quejarte y estar un poco generando esa mala sensación, pero es que si nos fijamos en su comportamiento físico, en su expresión física, es que está totalmente hundida en la asamblea, es que no está allí, es que es como si estuviera en otro sitio. Entonces al final casi entiendo que la nominen a ella y como claro, enfrente va a tener 2 duros, pues posiblemente, dependiendo quién salga elegido en el equipo azul como el otro duelista, pues tenga posibilidades de ir. Ahora también te digo, creo que no hicieron una buena lectura a la hora de elegir a los nominados. Ellos decían, no van a elegir a Marichalar, y yo no entiendo por qué dicen que no van a elegir a Marichalar. Marichalar tiene muchas posibilidades, tiene en cuenta que entre el resto de los concursantes no es una persona que tenga mucha afinidad con el resto, entonces entra dentro de los posibles. Para mí Marichalar o Arantxa son los que tienen más posibilidades de salir nominados. De hecho, Lobo va a nominar a Marichalar. Además, no se han debido de dar cuenta de que los que son capitanes son inmunes, entonces son ellos los que van a dar esa nominación, y que entre los capitanes estaban Lobo y Jokin, ya te digo que con Arantxa si puede la va a mandar enseguida porque no la considera una buena competidora. Y es que el otro señalado casi seguro era Marichalar. Si se lo guardan es porque creen que puede haber aún alguna prueba de fuerza en la que les puede venir bien, pero ya habiendo hecho la cinchada, muchas más no va a haber de fuerza bruta. Yo creo que no. Así que yo creo que hicieron muy mal en pensar que Marichalar no podía salir. Ellos pensaban que iban a ir los más completos, y si conoces a Neko, si conoces a Jokin, si conoces a Andrea, está claro que no van a mandar a los más completos al principio. Así que para mí hicieron una mala estrategia, porque creo que si hubieran mandado a 3 fuertes, seguramente cualquiera de ellos hubiera sido capaz de ganar a Marichalar y a Arantxa, o yo que sé, o a Luisito o a Ani, a cualquiera de ellos. Yo creo que los más fuertes del equipo verde les hubieran podido ganar, pero bueno, decidieron llevar a Lele porque también está muy de bajón y lo entiendo. Y como ya hemos contado, Lobo sí que le dio a Marichalar esa nominación y los 4
se fueron a un duelo que la verdad es parecido a algo que ya hemos visto estos últimos años en los manglares. Es este en el que te tienes que desenrollar la cuerda y luego llevar y enrollarla a otro lado, parecido, como digo. En este caso se tenían que desenrollar de un árbol como en Y y luego tenían que ir hasta un tronco que estaba en el centro del laguito ese de agua, y en la parte alta tenía un banderín y tenían que coger. Solo había 2 banderines, entonces el concursante que no llegase a desenrollarse y coger el banderín es el que se iba para casa. Desde luego no es el juego perfecto para Marichalar, y Marichalar cuando llegó allí eligió duelarse, porque es la ventaja que tiene, con Lele. Lele en ese momento, oye, se le vino arriba la cara, es como, buah, con Marichalar tú, esto ya está ganado. Y yo en ese momento hubiera apostado a que Marichalar perdía de carrerilla. De hecho, cuando empezó el juego, a Guido se le vio muy rápido, enseguida lo cogió, enseguida daba vueltas, saltaba. A Lele le vi que también lo hacía bastante bien, y Marichalar utilizó una estrategia que la verdad estuvo bien para no tener que subirse tanto al árbol y bajarse, subirse y bajarse, que igual era lo que más quemaba. Él se subía y cada vez que tenía que dar la vuelta a una rama, lo que hacía es como autogirarse sobre la rama. Él seguía dando la vuelta, pero no tenía que subir y bajar tanto, que creo que quemaba, aunque lo de autogirarse también quemaba bastante. Claro, llegado un momento, Lur les dice, oye, ya lleváis un montón de cuerda suelta, intentad ir a por el banderín, porque igual os da la cuerda, igual no tenéis que llegar a soltarla entera. Entonces el primero en probarlo fue Guido, que la verdad había soltado muchísima cuerda y llegó bien, sobrado, cogió el banderín y fue el primero en clasificarle. A partir de ahí fue cuando empezó para mí lo más emocionante, porque tanto Marichalar como Lele, los dos tenían cuerda suelta pero no suficiente para llegar. Tuvieron que hacer varios intentos, ver lo que les faltaba, volvían, daban 2 vueltas, volvían a ir, les seguía faltando. Ya llegó un momento en que Lele llegó, pero llegaba al tronco, pero no le daba por altura, necesitaba algo más de cuerda y estaba agotadísima. Por su parte a Marichalar le pasaba parecido, que ya estaba fundidísimo y llegaba casi hasta el tronco, pero no le daba tampoco, entonces tenían que volver arrastrando toda la maroma mojada, volver a saltar por encima. Ahí estaban fundidísimos y la verdad es que fue tenso, fue emocionante, hubo lucha hasta el final. Ahí a Lele toda esa emoción que había tenido al principio se hundió, se vino para abajo, volvió esa oscuridad en su cara, esa desesperación, ese sentir que ya no estaba allí, y fue lo que le puso bandeja a Marichalar poder ganar. Le dio más tiempo porque Marichalar estaba fundido y lo único que necesitaba era más tiempo para hacerlo, porque lo hacía despacio, pero es que Lele yo creo que hubiera podido hacerlo antes, pero bueno, ya está. Se cayó anímicamente y fue lo que le hizo perder. Al final Marichalar llegó a coger el banderín, que de hecho lo partió. Ahí podían haberle descalificado, también es cierto, pero no lo hicieron. Lo único que le dijeron es no, tienes que soltar más cuerda para poder sacar el palito que has dejado dentro del agujero, y si lo sacas entonces contará como que has cogido todo el banderín y el palo. Total, que él lo intentó. Lele se ofuscó con un nudo que tenía, que no sabía cómo soltarlo, y le dio el tiempo ese que digo a Marichalar para que pudiera soltar un poco más de cuerda, y con eso ser suficiente para con los deditos poder sacar el trozo de palo que había dejado dentro del agujero y ganar. Y así es como Lele acabó su aventura. La verdad es que era una chica que a mí en el casting prometía, yo pensaba que iba a ser dura, y ella se presentó como un seleta con tetas, pero luego solo hemos visto bastante decaída. En el programa anterior también muy condicionada porque pensaba que iba a salir nominada, y eso la hundió bastante anímicamente. En este igual de hundida anímicamente, no sé si porque consideraba que le iban a nominar o porque la nominaban. El único momento así como que le hemos visto más claro ha sido cuando ha visto a Marichalar y ella pensaba que le ganaba de calle, pero en el momento que ha visto que no lo hacía de calle, ya se ha vuelto a hundir. Y bueno, es lo que tiene el Conquist, que es mucho de aquí, y aunque tú estés bien físicamente, aunque la chica haga CrossFit, sea una máquina en el gimnasio, si tú de cabeza no estás out, es que te vas para casa, y te vas para casa con una persona a la que no sé lo que pesará y el tamaño que tendrá, porque no lo he visto en persona, pero tiene que ser mucho, y es una prueba a la que le viene fatal, y la chica esta pues, era muy menudita y muy ágil, con lo cual le venía muy bien. Pero es lo que tiene, si no estás al 100% anímicamente, es peor que estar mal físicamente. Y nada más, esto ha sido todo. Un buen programa según mi opinión. Ojalá no hubiera habido el tema de los animales. Comentarme a ver vosotros qué pensáis, si os ha parecido lo mismo. Si no, le dais a un like, os suscribís como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y agur. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?